Shabbat Shalom y amén por esa hermosa bendición y oración, mi querido Moshiach. Bendito es el Eterno por tu vida y también por todos los hermanos y hermanas de la casa de Israel que en este momento están conectados juntamente con muchos hermanos a nivel mundial que en este momento se están anexando a través de las redes sociales en este servicio en línea, un servicio virtual que ofrece nuestra asamblea Yeshua Metzudá, Fortaleza de Salvación, para todos ustedes, para colocar ese granito de arena de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enseñarles la restauración, traerlos a que vivan a través de la palabra y a enseñar lo que el Eterno ha permitido que en estos tiempos se derrame, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de esa conexión con la revelación que viene de la escritura sagrada desde la perspectiva y la mentalidad hebrea, desde esa senda antigua a la cual nuestro Padre nos mire a que, o nos manda a que nos volvamos, a que retornemos, a que miremos en absoluta confianza de ver esa senda antigua por la cual caminaron nuestros patriarcas, nuestro padre Abraham, nuestro pueblo de Israel, de cuando salió de la esclavitud, viendo, caminando en el desierto y viviendo a través del Espíritu en Emuná, creyendo completamente en la protección y en la provisión de nuestro Padre que está en el cielo, en cuya diestra está sentado nuestro santo maestro Yahoshua. Dice ese cántico que hemos aprendido: si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno, amados, que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para sus hijos, el que guarden el Shabbat. Todos los días podemos adorar, todos los días debemos adorar a nuestro Padre Celestial y honrar a su Hijo y Rey, nuestro Santo Maestro Yahoshua, nuestro Mesías. Sin embargo, el día que Él consagró, que Él determinó como una señal para aquellos que creemos que Él hizo el cielo y la tierra en 6 días y descansó, reposó el séptimo, esa señal que Él ha dispuesto es eso, es el Shabbat, es el mandamiento. El Shabbat no es solo para los judíos, el Shabbat tiene que ver con la creación. Y por eso es tan importante que entendamos que guardar el Shabbat, el día de adoración que Él tomó como una señal para su pueblo, si nosotros lo guardamos conforme a su mandamiento, estamos aceptando su autoridad, su voluntad, y que Él es el Elohim, el Todopoderoso, y como lo llaman en las religiones, el único Dios vivo. Elohim Adonai Yahweh Sebaot. Por eso, amados, todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, podemos y debemos adorar a nuestro Padre. Sin embargo, el único día que hay mandamientos y preceptos especiales a la cual no debemos trabajar, no debemos hacer trabajar a nadie, es el Shabbat. Y si lo guardamos, estamos testificando de que Él es nuestro Padre. Si tú guardas el domingo, que fue impuesto por Roma, entonces no estás testificando de que el Eterno es tu Padre, sino de que Roma te dio esa autoridad, de que Roma está sobre ti. Si guardas el viernes, le estarías dando la autoridad a Alá, el Dios de los musulmanes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo estamos observando los mandamientos. Amados, hemos estado hablando acerca de lo que es la teología o la teoría del reemplazo, también conocida como la teología de la sustitución, y el dispensacionalismo. Le pido de antemano me disculpen que ando todavía un poco engripado, un poquito de este virus que nos ha azotado un poco para esta zona. Y bueno, confiando plenamente en nuestro Padre Celestial que nos dé la sanidad. Recordemos, amados, que el Eterno escogió un pueblo, un pueblo. La Escritura nos dice que no porque sea el mejor, no porque sea el más grande, no porque haya sido el más grande de todos, sino porque era el más insignificante de todos. Lo tomó por un pacto, lo tomó por una promesa que le hizo a su amigo Abraham. Por eso Israel es el pueblo del Eterno. No hay otro pueblo. El Todopoderoso, Adonai Yahweh Sebaot, es el Elohim no solo de Israel, sino también de las naciones. Es el Todopoderoso de la creación. Todas las naciones están llamadas a adorar al Eterno, pero no como las naciones quieren adorarlo, sino como Él toma un pueblo para hacer un reino sacerdotal. Es decir, para enseñarles cómo primero ese pueblo tenía que adorarlo y de esa manera ser luz a las naciones, de tal manera que las naciones entendieran cuál es el verdadero sistema de adoración.
La palabra Torah, que mal se traduce como ley, mal es una mala traducción, porque cuando va la palabra Torah, que significa instrucción, significa enseñanza, significa dar en el blanco, significa doctrina, pero no una doctrina de hombres, sino una doctrina revelada del cielo. Por eso hay que tener en cuenta cuando Pablo habla de la sana doctrina, tiene en mente la palabra hebrea Torah, porque ese es el pensamiento hebreo. La palabra hebrea Torah no solamente significa instrucción, enseñanza, el arte de dar, el arte de utilizar el arco y la flecha para dar en el blanco, sino que significa en resumidas palabras, significa doctrina, una doctrina para que andes en perfecta unidad con el Eterno y todo te salga bien. Así le dijo nuestro Padre Celestial a Yahoshua, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que todo lo que tú hagas sea prosperado y te vaya bien. Caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. La Torá de Adonai Yahweh es perfecta y hace sabio al sencillo. Hay mucha provisión en las escrituras que demuestra lo que realmente es Torá. Sí, Torá es instrucción para que te vaya bien. Entonces, se le da al pueblo de Israel, se le da la instrucción, se le da la doctrina, se le muestra el verdadero sistema de adoración que nuestro Padre quiere. ¿Cómo quiere él que el hombre, el ser humano, no solamente los judíos, cómo quiere él que lo conozcan? ¿Cómo quiere él que le adoremos? ¿Cómo quiere él que le sirvamos? ¿Cómo quiere él que le reverenciemos? Entonces, al mostrarle eso al pueblo de Israel, la comisión, el mandamiento de Israel es que fuesen luz a las naciones. Or laumot es luz a las naciones. Es decir, que le alumbraran a las naciones para que reflejarles, mostrarles el camino por medio del cual se acercaran las naciones al Todopoderoso. Lamentablemente, Israel, por caer también en apostasía en muchos periodos de la historia, esa luz que debían mostrar al mundo se ocultó. Incluso ellos mismos para ese tiempo se encerraron, se encapsularon, crearon una pared de enemistad que dividía a ambos pueblos. Como lo dice la carta de los Efesios, nuestro Mesías vino a derrumbar esa pared de enemistad. No es la Torá, no son los mandamientos del Eterno, sino es lo que el pueblo de Israel creó. ¿Qué fue lo que creó? Mandamientos de hombres, cosas inventadas que impedían que las naciones se acercaran correctamente al Eterno. Pero ¿qué hizo nuestro Padre? Nuestro Padre, como dice el famoso Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. ¿Qué hizo nuestro Padre Celestial? Agarró y tomó a su hijo, y lo que Israel hasta ese momento no había podido mostrar a las naciones, tomó a su hijo como el perfecto representante de su poderío y como el perfecto representante de Israel para decirle a las naciones: acérquense, vengan y vean al Elohim de Israel, vengan y vean al Todopoderoso. Por eso, desde que vino nuestro Mesías, independientemente de que lo hayan desjudaizado con el paso de la historia, independientemente de que se hayan mezclado la sana doctrina, los mandamientos, la Torá, el guardar el Shabbat, el comer kosher, que ya lo hemos hablado en las otras dos enseñanzas. A pesar de todo ello, nuestro Mesías hizo que las naciones se acercaran al Todopoderoso. Lamentablemente, ¿qué ha sucedido? La iglesia ha creado otro sistema. Se creó otro sistema ajeno al que el Eterno le mandó a Israel que le mostrara a las naciones. Entonces, cuidado, y que hemos estado hablando mucho del antisemitismo. Hay antisemitismo que es obvio, el perfecto, vamos a decirlo así, odio que se ha levantado entre las naciones en contra del judaísmo, en contra de nuestros hermanos judíos, pero hay otro tipo de antisemitismo, ¿como cuál? Como el que tiene impregnado la iglesia cristiana evangélica con referente a todo lo que se escuche o se oiga judío, entonces automáticamente, ¿qué es lo que ellos hacen? El rechazo. La Torá, no, tú eres un judaizante. La ley, no, tú eres un judaizante. Incluso como me han dicho, estas semanas he tenido comentarios, escritos, hermanos interesados y otros hermanos en oposición. Tú estás equivocado.
Ustedes rechazaron, ustedes los judíos rechazaron, ustedes los israelitas rechazaron a Jesús, y por eso al ustedes rechazarlo, porque a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, al ustedes rechazarlo automáticamente, me lo han dicho muchísimas veces, varias veces, al ustedes rechazarlo, entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Tomó a otro pueblo? No. Eso demuestra ignorancia escritural. Eso demuestra que realmente no están estudiando las escrituras. Con mucho respeto, no para jactancia, pero la escritura es muy clara. Cuidado, amados, estamos en un tiempo en el cual tenemos celulares, tenemos acá, no sé si se puede ver bien mi celular acá, tenemos celulares que ustedes pueden tener un mundo de información, porque estaba profetizado que para este tiempo, ¿qué iba a suceder? ¿Qué iba a venir? Iba a estar el conocimiento del Eterno. Dice la escritura, dice el profeta Amos, que el conocimiento de Yahweh se derramaría por sobre todas las naciones. No el conocimiento del Dios griego que se inventó en la religión, no el conocimiento de las deidades, no el conocimiento del helenismo, de la filosofía griega, de la filosofía egipcia, sino el conocimiento del Eterno. Por eso, amados hermanos y hermanas, hoy en día es más fácil entender quién es el Todopoderoso y qué es lo que Él desea. Conocimiento que hoy tenemos, que no se podía o no teníamos acceso hace 40 años, hace 50 años, hace 60 años y menos si seguimos hacia atrás. La información que hoy en día tenemos de las cuevas de Qumran, la información que se ha destapado de la Iglesia Católica, toda la información contenida, todos esos manuscritos, todos esos códices, toda esa información que hoy en día tenemos. Lamentablemente, los teólogos, los líderes que no quieran ver la realidad es porque prefieren la doctrina que se ha creado, que tiene impregnado en sus raíces, no la raíz hebrea, sino el helenismo, el antisemitismo, la ideología o la teología del reemplazo y obviamente lo que es la dispensación. Vamos a comenzar adicionalmente leyendo esta cita bíblica. Mi Moshiach o algunos de los hermanos que me acompañan aquí en Sala Zoom, si son tan amables, rapidito por allí me pueden leer, por ejemplo, Deuteronomio. Vamos a leer el libro de Devarim, se dice en hebreo. ¿Qué significa Devarim? Palabras, palabras. Davar es palabra, Devarim es palabras. ¿Por qué? Porque así comienza el libro. Los libros, los nombres originales, si se quiere decir del hebreo al español, sería, por ejemplo, Bereshit, que es Bereshit en el principio. Le colocaron Génesis al momento de llevarlo al griego, al latín. El segundo libro, Shemot en hebreo, significa al español nombres. Le colocaron Éxodo, porque así se dice, viene del griego, si mal no recuerdo. Después, Levítico, en hebreo se dice Vayikra, ¿sí? Que significa y él llamó, porque así comienza el libro. Bamidbar es números, ¿sí? Al español, Bamidbar sería en el desierto, porque así comienza el libro. Y Devarim significa palabras, llamado Deuteronomio, porque es una segunda lectura, una segunda explicación de lo que del resumen que dio Moshe de toda la Torah. Entonces, vamos a leer Deuteronomio, Devarim, el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Devarim, capítulo 7, verso 6. Dice así: porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. De todos los pueblos de la tierra, Yahweh tu Elohim te escogió a ti para ser su pueblo especial. Amén. Amén. De todos los pueblos de la tierra, el Eterno escogió a Israel para ser su pueblo apreciado. Cuando leemos Éxodo 19, dice nuestro Padre, ustedes han visto todos los portentos, maravillas, todo lo que hice para rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Si ustedes me obedecen, serán un especial tesoro para mí, un reino sacerdotal. En hebreo se dice Melahet HaKohanim, un reino de sacerdotes. Por eso Kefa, escuchen muy bien, estos conceptos no han cambiado. Pedro, el apóstol Pedro, dice que ahora ustedes son un reino sacerdotal, que hemos sido injertados en ese reino, nación Kadosh, nación santa, refiriéndose a que ahora Kefa, al haber entendido todo el plan de salvación que se había gestado y consumado a través
del nacimiento, de la ejecución, de la resurrección de nuestro Santo Maestro Yahushua y ahora de su elevación a la diestra del Padre y de la esperanza de su segunda venida, ahora Kefa habla y dice, ustedes han sido adquiridos, ustedes ahora han sido injertados en esa nación santa. Entiéndanlo. No significa que ahora la iglesia es otra nación santa y el pueblo de Israel sigue siendo otra nación santa. Eso no es así. Hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo. Y como lo dijimos en las enseñanzas pasadas, recuerden que cuando aparece por primera vez la palabra Kehilá o Cajal o Bet Knesset, que toda significa congregación, asamblea, comunidad, pero también, por ejemplo, eclesía, cuando pasa al griego estas palabras al griego eclesía, dejemos a un lado un poquito los prejuicios religiosos, y cuando pasa al griego, la palabra eclesía también significa lo mismo, es asamblea, congregación. Sin embargo, cuando ya empieza a sufrir cambios la sana doctrina, ya al final del primer siglo, a principios del segundo siglo, cuando ya se gesta una doctrina ajena en la mayor parte de su creencia, ajena a lo que creó, vamos a suponer eso, a lo que creó Pablo, como dicen los cristianos, es que Pablo, de allí fue cuando comenzó el cristianismo. No, él no creó cristianismo. Pablo no creó ninguna secta llamada cristianismo, ni tampoco estaba en contra de la Torá, ni tampoco estaba en contra de las enseñanzas del Mesías, ni en contra de las demás enseñanzas de los discípulos, porque él entendía mejor que nadie, era su discípulo más aventajado, más sabio, más estudiado, él entendía mejor que nadie ahora cuál era el plan de salvación que se había abierto nuevamente para las naciones, ¿sí? Pero Pablo no vino a crear ninguna religión. Entonces, vamos a suponer que eso fue así. Sí, vamos a suponer que eso fue así. Pero desde que se creó, en tal caso, el cristianismo como tal, se creó como una doctrina totalmente diferente a lo que nuestro Mesías y sus discípulos enseñaron. Una doctrina que no tiene que ver con la obediencia al Eterno, todo lo contrario. Por eso es muy importante cuando hablemos de lo que son las raíces hebreas de la fe, debes estar preparado o preparada para escuchar cómo se fundamentó, quién la reformó, cómo se creó, cuáles fueron sus principios, cuáles fueron sus bases, por qué ¿cómo se llama? Esa judeofobia o ese rechazo a las cosas que tienen que ver con los judíos, ¿sí? Vamos a decirlo así, como se enseñó en el cristianismo, o como dijo Constantino, el primer pontífice de la Iglesia Católica, el emperador pagano Constantino. Nada que tenga que ver con los asquerosos judíos, no vamos a hacer nada de eso. Imagínense el antisemitismo, cómo se gestó y cómo comenzó la iglesia. Cuando empecemos a ver qué son las raíces hebreas de la fe, vamos a estar leyendo esa carta que envió este emperador pagano a las demás, a las congregaciones o al pueblo que estaba empezando a creer. A ver, vamos a crear esto, ustedes pueden creer esto, pueden tener esta fe, pero nada que tenga que ver con los asquerosos judíos. Eso lo dijo Constantino. Mi Moshiach, ¿me puede leer Éxodo 19 del 4 al 6 si es tan amable? Éxodo 19, del 4 al 6. Dice así: ustedes han visto lo que les hice a los misritas, cómo los cargué a ustedes sobre las alas de águilas y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Una nación de sacerdotes, una nación consagrada. Amados, a todos los que venimos de la gentilidad, a todos los que venimos de las naciones, seamos judíos o seamos gentiles, todos los que venimos de allí, que hayamos abandonado, que nos hayamos olvidado de nuestras raíces, que nuestros padres desobedecieron, que nuestros padres apostataron, que nuestros padres eran idólatras, independientemente, hemos sido injertados en la nación santa. Hemos sido injertados en el pueblo.
Y por eso es que Pablo dice, a ver, no te sientas arrogante. Y los que dicen, los mismos que dicen, es que Pablo creó, como ustedes rechazaron a Jesús como el Mesías, entonces como el Cristo, entonces ahora Dios se ha buscado otro pueblo, y ese pueblo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos argumentar y tenemos muchos argumentos bíblicos, pero mismo Pablo les responde. El que ellos mismos dicen que creó el cristianismo, él mismo les dice, no, eso no es así. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Y se los vuelve a repetir. Les dice, a ver, yo mismo soy israelita, yo soy Israel. Ustedes no tienen por qué estar diciendo esto. No ha desechado Pablo a su pueblo. ¿Me puede leer Salmo 135:4 si es tan amable, me Moshiach? Salmo 135:4. Vamos para allá, hermano. Dice así: porque Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel como tesoro de su propiedad. Amén. Amén. Porque nuestro Padre Celestial ha escogido a Israel como tesoro de su propiedad. A ver, ¿quién es Israel acá? ¿Somos Israel o no somos Israel? Amén. 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 Claro, somos Israel, porque Amén. hemos entendido que no fuimos, injertados en ninguna religión. Hemos sido injertados en un pueblo, en el pueblo que es de una especial propiedad y tesoro para el eterno. Ah, no, pero es que ahora yo fui injertado, ahora la iglesia es el Israel espiritual. Eso es un concepto que no existe en las escrituras. Nunca se ha entendido que haya un Israel espiritual. Israel es Israel. Es el pueblo del eterno. Y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Recuerde, y es muy importante, a ver, todos, y aquí tenemos que tener la mente amplia, vamos a abrir un poquito la mente. Todas las religiones que han llegado a creer en el Todopoderoso de Israel y de las naciones, Adonai Yahweh Sebaot es su nombre, hemos estado acá por la promesa, o estamos aquí, no porque seamos los más bonitos, los más grandotes, los más pequeñitos, los más flaquitos, los más gorditos, no porque Israel sea Israel, no es por eso. Es porque nuestro Padre amó a su amigo Abraham, porque nuestro Padre hizo un pacto con su amigo Abraham, porque nuestro Padre Celestial no se olvida de su alianza. Nosotros tenemos una serie que comenzamos, que no hemos ni concluido, no vamos ni por la mitad, pero la dejamos allí en stand-by por otros temas que tuvimos que tocar primeramente, que se llama Fundamentos de nuestra Fe. Está en nuestro canal de YouTube, ustedes las pueden ubicar allí. Fundamentos de nuestra Fe. Allí estuvimos hablando de los pactos. El pacto que hizo nuestro Padre Celestial con Abraham Avinu, cuando se hacía un pacto, se partían los animales, tenían que hacerse un sacrificio, se partían los animales por la mitad y se colocaba uno en un lado, porque eran dos partes, siempre por lo general eran dos partes los que realizaban el convenio o el pacto. Perdón. Se colocaba una parte en un lado y la otra parte en el otro lado. Y cuando se cruzaba de un lado a otro, diciendo lo que cada uno de ellos iban a colocar, ¿sí me explico? Lo que iban a dar. Y que si alguno incumplía con ese pacto, le sucediera como esos animales que estaban allí descuartizados por la mitad. Es decir, que tenían que morir. Discúlpenme ustedes. Y entonces, ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Abraham estuvo esperando, partió los animales y estaba espantando a los animales de rapiña que querían llegar a comerse los sacrificios. Y se quedó dormido y soñó, tuvo un sueño en esa noche, que nuestro Padre Celestial, su presencia pasaba de un lado al otro,
dándole las promesas, dándole la promesa de su alianza. Recuerden, el pacto de la promesa no es en sí la circuncisión. La circuncisión es solamente un corte, es una operación. Si hablamos de eso, entonces antes de Abraham, 700, 800 años antes de nuestro padre Abraham, los egipcios se circuncidaban. Y no por eso están bajo el pacto, o no por eso nuestro padre hizo el pacto y la promesa con ellos. No, el pacto realmente consta de promesas. La circuncisión es una señal. Eso es otro tema. Pero el pacto de la promesa tiene que ver con todo lo que hizo nuestro padre, darle una descendencia, crear un pueblo de su linaje, de la cual él sería Elohim, y que ese pueblo sería su pueblo, su descendencia por siempre y para siempre. Es un pacto perpetuo. Recuerden, las promesas son perpetuas, son para siempre. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Si decimos que Israel, que ahora ha sido sustituido, que ahora porque los judíos rechazaron al Mesías, ahora han sido sustituidos por un ente que se inventó décadas después de la muerte y resurrección de nuestro Mesías y que se cristalizó siglos después. Si decimos eso, estaríamos diciendo que nuestro padre invalidó el pacto que hizo con Abraham, que nuestro padre no cumplió su palabra. Indirectamente estaríamos diciendo que el Todopoderoso es un mentiroso y que no cumple su palabra. Yo sé que muchos van a empezar a argumentar, sobre todo muchos amigos y hermanos cristianos, no, es que eso no es así, es por esto, por lo otro. Si entiendes la Torá, si entiendes los mandamientos, vas realmente a entender lo que te estoy diciendo, porque son promesas. Entonces, si nuestro Padre escogió ahora a la iglesia para ser el cuerpo de Cristo, ¿sí? Si ahora la iglesia es el pueblo escogido del Eterno, pues entonces el Eterno invalidó el pacto con Abraham. Dijo Shaul, dijo Pablo, si son del Mesías, descendencia de Abraham son. ¿Por qué? Porque el Mesías es parte del cumplimiento del pacto con Abraham Avinu. Es decir, que todo va alineado. Pero ahora, cuando nosotros creemos y somos injertados en el pueblo por la fe, no por un mandamiento de la Torá, ojo, no por la Torá, no por la ley, no por ningún mandamiento, somos injertados en el pueblo, los que de las naciones vienen, no son injertados en el pueblo por la Torá ni por la circuncisión, no, son injertados por la fe. Y de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente se convierten en cumplimiento de ese pacto. Pero ahora no, como ya cumplí, ahora me vuelvo otro pueblo. No, eso no es así. Entonces, cuidado con lo que estamos enseñando, iglesia cristiana, por favor, ten mucho cuidado con lo que sigues enseñando. Porque la mayoría de los hermanos, si no es que todos, líderes, están allí, no porque estén buscando hacer lo malo, posiblemente muchos sí, estén engañando, lucrándose, como ya lo hemos visto, pero la mayoría, realmente si son honestos, van a decir, a ver, esto me hace un poquito de clic, voy a estudiarlo, aunque yo creo otra cosa, voy a estudiarlo, voy a investigarlo bien, siendo imparcial, para ver si lo que está diciendo este hermano tiene lógica, porque me suena que sí tiene lógica. Entonces, ¿qué sucede si hoy entonces nosotros decimos, o como muchos dicen, no, es que Dios escogió a Pablo para llevar el evangelio y por eso se creó otro pueblo, porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron? Amados, vamos a suponer que así haya sido, que todo el pueblo judío de ese tiempo rechazó al Mesías. Vamos a suponer que así haya sido. Aún así, no por eso desechó nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel, porque es un pacto perpetuo. Y nuestro Padre no es hijo de hombre para mentir, no está engañando, no está mintiendo. Nuestro Padre no invalida el pacto que hizo con Abraham, nuestro Padre. Por eso, incluso como lo dicen varias versiones, que a los de su propio oficio vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Cómo vamos a decir? Y eso demuestra ignorancia. Los que dicen, es que el pueblo judío lo rechazó.
de verdad que eso demuestra mucha ignorancia, porque entonces solamente toman las ocasiones o las anécdotas bíblicas por conveniencia. Porque si no se acuerdan, él alimentó con un poco de peces a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños en una ocasión, 3,000 personas, sin contar a mujeres y niños en otra ocasión, y todos eran judíos. Que si no se acuerdan, fueron judíos los que se convirtieron en el discurso de Hechos 2. Y no es que se convirtieron a cristianos, porque no existía el cristianismo para ese tiempo. El cristianismo no fue lo que predicaron los discípulos. Nunca se llamaron cristianos, eso lo dicen las traducciones, pero nunca fue así. Todo el movimiento de nuestro Mesías era un movimiento totalmente judío. Y el pueblo, ¿cómo no amar a ese hombre que sanó a mi hijo? ¿Cómo no amar a ese hombre que expulsó demonios de mi mamá, de mi hermana, de mi abuelo, de mi abuela? ¿Cómo no amar a ese hombre que hizo tantos milagros? ¿Cómo no amar? Eran miles y miles y miles de personas judías que lo seguían, porque él, la única ocasión en la cual estuvo en una población gentil fueron samaritanos, y aún los samaritanos lo siguieron. Pero ¿por qué incluso dice la escritura que tuvieron que hacerle un juicio a altas horas de la madrugada? Porque los líderes, que eran los corruptos, los malvados, los perversos, eran los que no querían que el pueblo se enteraran de todas las confabulaciones que ellos estaban armando en contra del Mesías y que estaban buscando ocasión de cómo hacerlo caer. Y que cuando lo hicieron caer, en tal caso no es que él haya pecado, sino cuando consiguieron una artimaña para poder echarle mano, lo hicieron a altas horas de la madrugada. Incluso líderes judíos del Sanedrín se opusieron a ese juicio porque ellos sabían que eso era anti-Torá, que eso era anticonstitucional, si lo quieren decir, que eso no era, que así no manda la Torá, los mandamientos justos de nuestro Padre, que se realice un juicio. Tiene que ser público, no puede ser de esa manera, no puede ser como lo estaban haciendo. Incluso utilizaron testigos falsos. ¿Y qué decían estos testigos? ¿Cuál era la falsedad? Escuchen muy bien. ¿Cuál era la falsedad que ellos estaban diciendo? Que él estaba en contra de Moisés, en contra de la Torá. Eso era una falsedad. Eso era lo que estaban diciendo los testigos falsos. Que había dicho que iba a destruir el templo, que había dicho esto, pero una de las falsedades que estaban diciendo esos testigos es que nuestro Mesías había dicho que iba a quitar los mandamientos. Esa era una de las falsedades. Por eso eran testigos falsos, estaban inventando estas cosas. ¿No les suena a ustedes a un discurso repetitivo que hoy en día dice la iglesia? Que nuestro Mesías vino a clavar en el madero la ley, los mandamientos, que son malos, perversos, que ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué le dice Pablo a ellos, a esos que dicen que ahora Israel ha sido desechado y que por haber rechazado los judíos a Jesús, ahora Israel fue rechazado? ¿Qué le dice Shaul? ¿Qué le dice Pablo? Romanos 11, 1 y 2. ¿Me lo lee mi Moshiach? La parte 2, solamente la parte A. El verso 1 completo y el verso 2 solamente la parte A, porque ahí sigue hablando acerca del contexto que lo vamos a explicar más adelante. Romanos 11, versos 1 y 2. 1 y 2. Sí, por favor, mía. Dice así. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Eliyahu, cuando consultó con Elohim contra Israel? Dice. Hasta allí, déjamelo hasta allí, mira. Miren lo que les dice Pablo, lo que dice Shaul a todos aquellos que siguen diciendo y enseñando que el Eterno ha cambiado de pueblo, que el pueblo ahora es la iglesia y que Israel, no tenemos nada que ver con Israel, es el pueblo de Dios y todavía lo siguen diciendo, pero ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que creemos en Yahoshua como el Mesías somos el remanente de Israel, seamos judíos o seamos gentiles que venimos de la gentilidad. Somos el remanente de Israel. Somos la hija de Israel.
si se puede decir, pero somos parte de Israel. Es lo que produjo la consumación del pacto. Por eso es muy distinto Israel y el remanente de Israel. No significa que seamos ajenos y que ahora somos mejor que la madre. Mejor que vamos a decirlo así, que la madre que aparece con las 2 estrellas del libro de Apocalipsis. No, somos su descendencia. Lo que ha producido el Mesías. Eso es el remanente de Israel. Y esa es una promesa que se le hizo a Abraham, que aunque tu descendencia sea como la arena de la mar, solo un puñado, ese remanente será salvo. Por eso hay que entender bien las escrituras. Por eso, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hemos hablado acerca de lo que es la teología del reemplazo, la teología de la sustitución, porque eso es lo que dicen las iglesias. Y cada vez que tú escuches esto, cada vez que tú escuches, y por favor, amigo, hermano, encarecidamente te lo pido de todo corazón, si tú dices, es que ustedes, como si no fuesen parte, ¿no? Ustedes, los judíos, los israelitas, ustedes rechazaron a Jesús. Ustedes, entonces, si tú dices esto, incluso si eres un líder, no estás entendiendo las escrituras, incluso no estás escuchando a tu héroe Pablo. No estoy diciendo no estoy hablando en contra de Shaul, de Pablo el judío, el fariseo, que enseñó de Yahoshua, al cual nosotros seguimos en su enseñanza. Pero entonces, si tú dices eso, no estás entendiendo a Pablo. Pablo dice, todo esto fue un plan perfecto del Eterno para que tú como gentil puedas tener parte. No te llenes de arrogancia, no te llenes de orgullo, no pienses que ahora eres mejor como lo estás haciendo. Es que ahora ustedes han sido rechazados porque no creyeron en Jesús. Eso es lo que Pablo les está diciendo y les advierte, pero ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron y lo siguen haciendo. Y aún con esta voz de advertencia, todavía lo siguen haciendo. Y diciendo es que nosotros somos ahora el pueblo de Dios. A ver, nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Y como somos la iglesia, somos los únicos que vamos a ser salvos. Y incluso dentro de la misma iglesia cristiana, dentro de los mismos pastores, dentro de los mismos círculos cristianos, ellos dicen, si tú no estás aquí dentro de estas 4 paredes, en esta iglesia, viene Cristo y te quedas. ¿Lo han escuchado? A ver, hermanos, acá en Zoom, ¿lo han escuchado? Sí. Sí, hermano, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado, mi Ajonilka, lo hemos escuchado Amén. muchísimas veces. Hemos visto cómo tantos hermanos y hermanas que están emergiendo, saliendo de la tumba de las naciones, de los huesos secos que profetizó nuestro Padre Celestial a través del profeta Ezequiel 37, que están agarrando carnitas, que están agarrando y que el Eterno a través del profeta le dijo, profetiza al Espíritu que les dé vida, y están tomando vida. Ahora están entendiendo todo esto. ¿Y qué están entendiendo? Que el Eterno los está sacando de sistemas de hombre. Si tú dices hoy en día, es que Israel ahora no es el pueblo, es la iglesia. Eso es antisemitismo, disfrazado de teología, disfrazado de fe, disfrazado de honestidad, supuestamente, disfrazado de una doctrina verdadera, disfrazado de sana doctrina. Pero por favor escuchen, eso no es verdad. Eso es antisemitismo. Cuando se habla de antisemitismo, nuestro Padre le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahora, eso es lo que se llama la teología del reemplazo, la teología de la sustitución. Y aún así también tenemos algo más moderno, que es en lo que se han afianzado desde un par de siglos para acá, lo que ha sido el dispensacionalismo. El sistema conocido como el dispensacionalismo ha sido materia de mucha controversia, ¿sí? Pero también de mucha especulación por parte de los teólogos cristianos. ¿Qué es lo que enseñan? La mayoría de las iglesias nunca le enseñan directamente lo que son las dispensaciones o lo que es el dispensacionalismo a los creyentes, pero sí le enseñan una de esas etapas que por lo general siempre está en la boca de aquellos de los cuales uno les enseña a guardar los mandamientos, la Torá, los mandamientos del Eterno, y siempre dicen, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ustedes ya se lo saben.
Y según la dispensación o la teoría del dispensacionalismo, esto es una de las etapas de la cual el Todopoderoso está administrando a la humanidad o le ha concedido a la humanidad un tiempo de administración, y estamos ahora en el tiempo de la gracia, que ya el tiempo en el cual tenía vigencia la Torá ya pasó, que ahora tiene vigencia la gracia, que ahora esa es la ley de Cristo. Pero ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué es lo que rige? El amor, el amor. No sé si ustedes han escuchado siempre cuando uno dice, no hay que guardar Shabbat, y bueno, eso es un mandamiento. Eso es para los judíos, ¿no? Bueno, eso está desde la creación. Se le dio también al pueblo. Los judíos lo guardan porque eso es obediencia de ellos, pues, hacia nuestro Padre. Nosotros como Israel guardamos porque es obediencia. No juzguen en cuanto a comida o bebida o luna nueva o día de reposo, porque el cuerpo es de Cristo. Es decir, que tú no me puedes juzgar a mí por eso. Entonces, toman esto, ellos pueden hacer lo que sea, pero que no los podemos juzgar. A ver, ese mandamiento ni siquiera se le dio a gente desobediente, sino a la gente que había dejado sus sistemas doctrinales y ahora estaban guardando los mandamientos. Y Shaul les dice, a ver, que nadie de los que comen puerquito, de los que guardan cualquier día, como el día santo de adoración, que los que hacen cualquier tipo de cosa, no tienen ahora la autoridad para juzgarlos a ustedes. Es decir, si ustedes ya no guardan Navidad, que los de afuera no le digan, no empiecen a juzgarlo, no tomen en cuenta su juicio. No es que no lo vayan a juzgar, te van a juzgar, claro que sí, pero no tomes en cuenta su juicio, porque has dejado ese paganismo y ahora obedeces al Todopoderoso, obedeces sus mandamientos, porque el cuerpo de Mashiach es el único, el cuerpo que guarda los mandamientos, es el único que tiene la autoridad para juzgarte, para decirte, mira, estás haciendo las cosas mal. Incluso en algunos aspectos, dice Shaul, en otras ocasiones, dice, ¿cómo es que ustedes, cuando tienen divisiones, problemas, corren hacia los incrédulos a que juzguen lo que ustedes tienen acá? Si ustedes hacen eso, ya han perdido ya han perdido el tiempo, ya han perdido la batalla en contra del adversario. ¿Cómo es posible que ustedes ahora se vayan, si tienen problemas y si tienen situaciones, si tienen diferencias entre ustedes mismos, como las hay? Bueno, eso sucedía en los tiempos anteriores. Ya hoy en día no existe ese tipo de, no hay problema entre los hermanos, ya no hay divisiones entre los hermanos, eso ya no existe. Eso era en los tiempos pasados, ¿verdad? Entonces, Shaul les dice, ¿cómo es posible que ustedes hacen esto? Ya han perdido la batalla. Ustedes no pueden llevar este tipo de circunstancias ante los incrédulos. No hay ninguno sabio, no hay ninguno temeroso del Eterno que se rija por la Torá, que se rija por los mandamientos, para que pueda emitir un juicio justo en estas situaciones. Entonces, recordemos que hay muchas cosas que lamentablemente se han malinterpretado. Pero, a ver, cuando nosotros estudiamos la Escritura, debemos entender que cada creyente comprometido con la causa de nuestro Mesías tiene que entender de qué se trata el dispensacionalismo y qué es lo que adolece a la luz de las Escrituras, lo que es la enseñanza de las dispensaciones. Vamos a hablar un poco de dónde sale este tipo. Ya estudiamos qué es una dispensación. Es como un periodo, es un turno, ¿sí? de administración. Por ejemplo, me toca la enseñanza de la tarde de Shabbat. Es mi turno, es un ejemplo. Y a la Moshiach, la enseñanza de mediodía, a Roberto, la enseñanza de la mañana. ¿Sí? Eso vamos a decirlo así, son turnos, son dispensaciones. Pero en el tema de las dispensaciones, son como periodos de tiempo en los cuales fungía o se ejercía cierto. Por ejemplo, la Torá tuvo vigencia hasta nuestro Mesías. De allí para acá, ya no, la Torá, la ley ya no tiene vigencia, ya quedó abolida, ya no tiene funcionamiento. Pero ya va, los diezmos sí. Los diezmos sí, porque bueno, pero es un mandamiento de la ley. No, pero vamos a sacar eso sí nos gusta, vamos a colocarlo aquí. Las primicias, no, eso también, vamos a colocarlo acá, vamos a sacarlo de acá.
Y a muchos le dicen, a muchos hermanos, los hombres, las mujeres no deben colocarse vestimentas de hombres, ni los hombres vestimenta de mujer. Eso es un mandamiento, obviamente, ¿no? Nosotros igualmente es un mandamiento y lo obedecemos. Pero eso es un mandamiento de la Torá. ¿Por qué ahora sí tiene vigencia? Acá, porque así sí lo sacan y les gusta. Y así, como si fuese un buffet. Pero vamos a ver de dónde salen, qué es lo que ha corrompido, cuáles son los orígenes. Y voy a dar un resumen rápido. El origen de lo que es la escatología, si se puede llamar, o la teoría, o estas teologías de la dispensación, se remonta a supuestas revelaciones, ¿sí? Recibidas, por ejemplo, por Jan Derby en el año 1827. Otros también dicen que fue una joven que se llamó Margaret MacDonald, y no hay mucha evidencia que avale que fue ella quien comenzó la teología o lo que es el dispensacionalismo, sobre todo hablando del rapto, ¿sí? Un rapto pretribulacionista, antes de la tribulación, ¿sí? Pero antes de ellos hubo o existió un sacerdote católico jesuita que llamado Emmanuel Lacunza, que se hizo pasar por un judío, Ibn Ezra, creyente en el Mesías, como para avalar un poco más su entendimiento o su creencia o lo que él estaba inventando, ¿sí? Y creó lo que fue las dos venidas de las, no solamente dejando a un lado la primera venida, sacó las dos segundas venidas del Mesías. Es decir, que cuando vuelva nuestro Mesías vendrá por una segunda vez y vendrá por una tercera vez, o una segunda vez en dos etapas, que es lo que se conoce como el rapto. Según todas estas personas, incluso hubo otra persona que habló por allá por el 1800 aproximadamente, al respecto, inventaron o interpretaron, no lo dice la escritura, pero ellos entendieron estas cosas y así lo enseñaron, ¿sí? Y según ellos se les reveló la segunda venida de nuestro Mesías, que sería en dos etapas, dos fases o dos etapas. La primera etapa, que vendría oculto, que vendría secretamente, ¿sí? Que vendría y se llevaría a la iglesia, donde hemos visto todas esas películas, donde está hablando, incluso hemos visto una película donde está un pastor, no sé si ustedes tienen los nombres de esas películas, ¿no? Donde está un pastor en el servicio y de repente llegó el rapto y solamente quedó la ropa allí, o los aviones, o los autos, los autobuses que están manejando los cristianos, porque en esa película todos son cristianos, y automáticamente se desaparecen. Y hay accidentes, hay catástrofes, aviones se caen porque el piloto era cristiano y en ese momento se lo llevó Cristo, lo arrebataron. ¿Han visto esas películas, verdad? Entonces, esto es lo que inventaron, incluso este sacerdote jesuita, para manipular un poco las conciencias de muchos de los cristianos evangélicos. Él inventó estas dos venidas del Mesías, o esta segunda venida, en dos fases. Una en la cual vendría secretamente y arrebataría, raptaría a su iglesia, a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, ¿sí? Y habrían todas esas desapariciones. Por eso lo llaman el rapto secreto o las desapariciones misteriosas, ¿sí? Con el propósito de que la iglesia, ¿cuál es el propósito de esto? De que la iglesia no sufra en la tribulación, lo que en hebreo se conoce como la tzara gedolá, la gran tribulación o la angustia de Jacob, hablando proféticamente, así lo hablaron los profetas. Sí, recuerden, la angustia de Jacob, la angustia de Israel. En el cristianismo lo llaman la gran tribulación, pero siempre los profetas hablaron de la angustia de Jacob, de la angustia de Israel, porque Israel es el que va a ser perseguido. Israel es el que va a ser perseguido por el gran dragón. Ese es el pueblo que va a ser perseguido en la angustia de Jacob, en la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de que en la segunda venida primero venga nuestro Mesías ocultamente, se lleve a la iglesia y después a los 7 años vuelva a aparecer con la iglesia
ahí sí para mostrarse a todo el mundo, pero ahí viene con la iglesia. ¿En dónde aparece eso en las escrituras? Eso es antibíblico, eso no aparece en las escrituras. Fíjense ustedes el pensamiento de este tipo de afirmación. La segunda fase, la segunda venida, según estas personas, él personalmente vendrá visiblemente, como lo dije hace un momento, con su iglesia, primero una organización, un ente que no existe bíblicamente. En los conceptos proféticos, en los conceptos bíblicos, no existe la iglesia como hoy se afirma. Bíblicamente, como el cuerpo del Mesías, no existe. ¿Existe confabulado con Roma? Claro que existe. ¿Existe como hijas de Roma? Claro que existe. Y esto yo sé que suena feo, pero como lo dije al principio de estas enseñanzas, vamos a decir cosas fuertes. Yo sé que a muchos les está haciendo ruido en el oído, posiblemente les está molestando, pero quiero que entiendan que las iglesias cristianas son hijas de la iglesia católica. No estoy hablando de que sean personas malas, no, estoy hablando que dependen en su doctrina de la Iglesia Católica, de todo lo que, de todo lo que se formó en este periodo de 2000 años, de todo lo que hoy en día o cómo se formó, cómo fue el protocristianismo, cómo se consideró después como cristianismo, cómo se cristalizó en los diferentes concilios, concilio de Nicea, concilio de Calcedonia, concilio de la Odisea, concilio de Constantinopla, el Tratado de Trento, todos ellos, las encíclicas papales. ¿Qué fue lo que después llevó a Martín Lutero, que nunca dejó de ser un católico? ¿Cómo fue la reforma protestante? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sembró Martín Lutero en el protestantismo? Todas este tipo de ideología fue lo que hoy creó el cristianismo, pero todas dependen de su madre, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que les enseñó. ¿Por qué la Iglesia Católica les llama a los cristianos evangélicos los hermanos separados? Son hermanos que se separaron de la Iglesia Católica, pero siguen siendo hermanos de la Iglesia Católica. Por eso es muy importante entender la historia. Por más teologías que se saquen, por más cosas que se inventen, lamentablemente las iglesias cristianas son hijas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucede? A ver, lo que es para recapitular, lo que dijeron estas personas, por ejemplo, comenzando con Emmanuel Lacunce, este jesuita católico que se hizo pasar por un judío creyente en el Mesías, inventó la segunda venida en 2 etapas, una secreta, otra visible ya con la iglesia, ¿sí? Y también sostienen que hay 2 esperanzas, 2 tratos diferentes, 2 clases, 2 grupos, ¿sí? Para la iglesia la vocación es celestial, divina. Pero para Israel es terrenal, es monárquica, centrada en Jerusalén como su ciudad capital, ¿sí? No tiene nada que ver ahora con las promesas que divinas, incluso mayordomía, galardones, ciudadanía celestial y todo ello, solamente es para la iglesia. Israel no. Eso es lo que han enseñado estas personas. Mucha gente que ha estudiado la teología y demás han reconocido que esta doctrina es totalmente antibíblica, ¿sí? Creada bajo un sistema, el dispensacionalismo es un método de interpretación bíblica muy popular dentro de la iglesia evangélica moderna. Si usted es cristiano evangélico, es muy probable que haya oído hablar del dispensacionalismo como tal. O tal vez no, tal vez sea la primera vez que está escuchando esto y quizás se sorprenda al saber que tal interpretación de la Biblia no es aceptada incluso por muchos de los más grandes teólogos cristianos evangélicos. Es decir, contradicción dentro del mismo pueblo cristiano, dentro de la misma organización. Es más, para muchos este sistema es un sistema considerado como una grave desviación y distorsión, tal como ha sido revelada la palabra o comparada con la palabra del Todopoderoso. Y eso lo dicen grandes teólogos cristianos. Entonces, les invito a todos ustedes a que escudriñen, que consideren que estamos presentando este tema a raíz de que obviamente hay muchos hermanos y hermanas que están saliendo y quieren entender, tienen una voz que les está diciendo, salgan de allí, salgan de allí, salgan de allí. Sea en su conciencia, pero es la voz de nuestro Padre llamándole, porque Él es quien añade al redil del Mesías todo aquel que va a ser salvo. Y deje que el Espíritu de Santidad de nuestro Padre sea quien le dé a entender lo que la palabra claramente enseña. Amados, no queremos ser ostentosos.
Pero quizás usted llegue a conocer la verdad por medio de lo que estamos hablando, o por medio de alguien que le dijo, mira, tienes que entender que tienes que guardar los mandamientos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Sí, tienes que entender que la escritura como tal ha sido manipulada, han habido muchas y malas interpretaciones, ¿sí? Entonces, el dispensacionalismo es en realidad algo nuevo en el cristianismo, aunque algunos autores han trazado o han tratado de trazar una línea hasta de pensamiento a través de toda la historia de la iglesia, hasta San Agustín, como lo llaman, como persona que tenía interpretaciones dispensacionalistas, han tratado de ligarlo. Eso no es así. Una de las cosas, por eso es muy importante las traducciones bíblicas, amados. Hay traducciones bíblicas que lamentablemente han traído blasfemias, han apoyado cosas antibíblicas. Muchas personas, incluso tú, amigo y hermano cristiano que me estés escuchando, posiblemente tu Biblia, como muchas que yo he leído, tengan blasfemias, tengan apostasía dentro de sus traducciones. No porque el texto bíblico lo diga, sino porque estos traductores cargados con estas influencias han malinterpretado o han adulterado, perdón, el texto para que tratar de indicar o meterte a ti en el pensamiento cosas que no son verdad. Por ejemplo, la Biblia de Scofield fue eso fue una traducción bíblica por allá de 1909. Sí, Cyrus Scofield fue el que la tradujo con textos explicativos y él fue el mayor promulgador de lo que es el dispensacionalismo. Sí, es el mayor o ha sido una de las mayores traducciones bíblicas que han llevado al error garrafal de creer en las dispensaciones, en lo que es el dispensacionalismo. Amados, Israel es el pueblo del Eterno por pacto eterno, por pacto perpetuo. La Torá es eterna. No es solo para los judíos, como bien lo saben decir. La Biblia de Scofield es o explica que una dispensación es un periodo por lo cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación específica acerca de lo que es la voluntad del Eterno. Pero esta Biblia apoya lo que es el dispensacionalismo y apoya que ya la ley pasó, ahora estamos en el tiempo de la gracia, que ahora incluso que ahora obtuvimos la salvación y de ahí salen las ideas como salvo, siempre salvo. Incluso según Scofield hay 7 dispensaciones. ¿Cuáles son esas dispensaciones? Ya lo hemos estudiado en la primera clase, lo estuvimos viendo. ¿Cuál es la primera dispensación? La de la inocencia. Sí, que es desde el jardín del Edén, que fue esa es la primera dispensación según Scofield. Y sucedió o cuando culminó con el pecado de Adán y Eva. Eso es lo que dice Scofield. Después viene la segunda dispensación o el segundo periodo de administración de la humanidad, que es de la conciencia, que es desde ese momento hasta cuando cae el diluvio universal. Después viene la tercera dispensación, según Scofield, que es el del gobierno humano, donde desde el diluvio hasta lo que fue Abraham vino, hasta que vino Abraham. ¿Sí? Déjame leerlo por acá. Y después viene la cuarta dispensación, que es la de la promesa, que comienza con el llamado de Abraham y hasta que se sale el pueblo de Israel de Egipto por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Después viene la quinta dispensación, que es la de la ley según Scofield, que comienza desde el Éxodo, desde el monte Sinaí, hasta la muerte de nuestro Mesías en el madero. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia, que sería la sexta dispensación de la gracia y que comenzó con el nuevo pacto, si lo menciona, a ver si ya se recalca el nuevo pacto, obviamente según su interpretación y respetando lo que se habló a través del profeta Jeremías, porque en Jeremías se habla de la nueva alianza, del nuevo pacto, pero contiene la misma Torá, la misma ley, pero ahora con un ingrediente sumamente especial. ¿Cuál es ese ingrediente? El espíritu de santidad.
que ahora esos mismos mandamientos ya no van a estar solamente en tablas de piedra, sino ahora que van a estar en nuestros corazones. La Torá escrita en corazón, esa es la nueva alianza. Pero entonces, la gracia está desde el nuevo pacto, es decir, con nuestro Mesías, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Y la séptima dispensación es la del reino milenial, que va a ser de 1000 años, que es el gobierno de nuestro Mesías aquí en la tierra. Eso es, imagínense los errores, la doctrina que creó esta traducción bíblica, cuando una persona alejado de sus raíces hebreas crea un sistema dispensacionalista. Hoy la mayoría del cristianismo son hijos de ese pensamiento, hijos de todo este tipo de interpretación antibíblica, que para los que no conocen, para los que no entienden las escrituras, lamentablemente dicen, yo no le veo nada de malo. Ahí a mí me parece que está bien. A mí me parece que es una división perfecta. Porque no entienden las escrituras. No, y la entendemos, no porque seamos la gran cosa, sino porque el Eterno así lo plació. Porque hemos comenzado reverenciando su nombre. Las promesas están allí. A ustedes que reverencian mi nombre, Adonai Yahweh Sebaot, les resplandecerá el sol de justicia y correrán como corderos en la manada. Eso hay muchas promesas allí. Por eso es que cuando comenzamos este proceso de revelación de su palabra, ¿qué es lo que comenzamos primero atesorando en nuestras vidas? El nombre de nuestro Padre, Adonai Yahweh Sebaot. Yahweh es su nombre. Aleluya, ese es el nombre de nuestro Padre. Entonces, los dispensacionalistas, interpretan la Biblia en base a estas dispensaciones. La teología cristiana que hoy en día funge en todos los institutos bíblicos está basada directa o indirectamente en lo que es el proceso dispensacionalista. Por eso ellos siguen ahora más marcado que nunca en sus mentes con lo que es la teoría del reemplazo, la teología de la sustitución. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo hizo eco en todo lo que es el estudio bíblico, entre comillas, que tiene el cristianismo. Por eso es tan difícil que usted a un teólogo, escuchen, no imposible, porque no es de quien quiere ni de quien puede, sino de quien nuestro Padre tiene compasión. Por eso es tan difícil que a un teólogo hoy en día, usted cuando le habla de guardar el Shabbat, automáticamente, y usted puede pasar tiempo hablándoles, y usted le puede mostrar cosas lógicas que están allí incluso en sus propias interpretaciones bíblicas o traducciones bíblicas, y no lo entienden. ¿Por qué? Porque son hijos de todo este lavado de cerebro que no tiene una década, que no tiene 2 décadas, que no tiene un siglo, tiene un montón de tiempo, tiene más, aproximadamente tiene 20 siglos, porque todo esto es parte de lo que es el sistema antimesías del sistema del antisemitismo que ha levantado el espíritu del antimesías. Nuevamente, no estamos hablando de las personas. Tú, amigo que me escucha, que posiblemente no te esté gustando como estamos llevando esta enseñanza, que posiblemente estés allí inmiscuido en todo lo que es el cristianismo, yo no te estoy diciendo de que tú tengas un mal corazón. Yo no te estoy diciendo de que tu fe no sea sincera, de que tu amor hacia el Eterno no sea sincero. Yo no estoy diciendo eso, de que seas un perverso, tampoco. Te estoy diciendo de que eres una persona honesta, de que buscas al Eterno de todo corazón, pero que estás honestamente equivocado. Dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No perezcas porque te hace falta el conocimiento. Acércate al Eterno y pídele sabiduría, no dudando, y escudriña realmente. Investiga, y haciendo buen juicio, investiga las 2 partes, porque si vas solamente a los cristianos, vas a recibir una parte solamente. Busca la otra porción, busca la otra parte para poder que hagas un verdadero juicio, un juicio imparcial, y siguiendo las enseñanzas de nuestro Mesías, haciendo un justo juicio, perdón. Entonces, amados, hay varios tonos de dispensaciones. Aparte de las 7 que les he comentado, incluso los dispensacionalistas dicen que el periodo de 7 años del rapto secreto también es una dispensación. Otros ven dicen, hay otra dispensación,
que es cuando comienza la iglesia, en Hechos 2. Ustedes han escuchado, en Hechos 2 comienza a la iglesia, en Pentecostés. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que es Pentecostés. Muchos de ellos ni siquiera saben qué era lo que estaba celebrando allí y cuántos se convirtieron. Judíos, 3,000 judíos aproximadamente. Y no dejaron la Torá. Porque siempre los primeros discípulos de nuestro Mesías, la pregunta no era, ¿qué vamos a hacer con estos judíos que están creyendo? Esa no era la pregunta, porque el judío no tenía que abandonar su fe. El judío no tenía que deshacerse de los ídolos, no tenía que deshacerse de guardar el Shabbat, no tenía que deshacer nada de eso. Él seguía guardando la Torá. El judío seguía más comprometido con la voluntad del Eterno. La pregunta que se hicieron los discípulos es, a ver, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que están creyendo? Bueno, miren, vamos a comenzar diciéndoles que hagan estas cosas. Primero, de la idolatría, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, es decir, de algo estrangulado, de un pollito que tú veas que se estrangula, no lo puedes comer, nada de eso, de sangre, no puedes consumir ningún tipo de sangre, de lo que es impureza sexual, llámenlo como lo llamen, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, todo eso tienen que dejarlo. Absténganse de esto porque en Shabbat siempre va a haber alguien que predique la Torá, es decir, a Moshe. Es decir, vayan en Shabbat y adiéstrense. Pero la pregunta era, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que están creyendo? No, ¿qué vamos a hacer con todos estos judíos? Porque el judío no dejó de ser judío, siguió siendo un judío. Aún más, con más fe, con más fervor, porque vio el pacto con Abraham consumado en Mashiach, en Yahoshua como el Mesías. Entonces, ¿qué estaban celebrando en Hechos 2? La fiesta de Shavuot, lo que dice la Torá, Levítico 23, la fiesta de las semanas conocida a través del griego como el Pentecostés. Pero como no entienden, entonces piensan que allí fue cuando se creó la iglesia y los dispensacionalistas dicen ahí comenzó una nueva dispensación. Entonces, lo ven incluso con un maquillaje totalmente católico, ignorando todo lo que son las fiestas del Eterno. Otros incluso ven que la otra dispensación a mitad del libro de los Hechos con la conversión de Pablo. Otros incluso cuando en el tiempo de la iglesia comienza cuando en Hechos 13 con Pablo, ¿sí? Y dice incluso que la iglesia no comenzó, otros no dicen que fue en Hechos 13, sino que la iglesia comenzó en Hechos 28 y que de ahí comienza otra dispensación. Otros dispensacionalistas existen lo que son los bereanos, otros los paulinos, ¿sí? Otros niegan el bautismo en agua, otros niegan lo que se conoce como la Santa Cena. Una confusión total dentro de ellos mismos. Amados, lo que sí tenemos que decir es que todos los dispensacionalistas tienen dos principales creencias. Uno, la separación o la distinción entre Israel y la iglesia, que son dos pueblos diferentes, que son dos grupos diferentes, aparte que no tienen nada que ver el uno con el otro, que están, totalmente separados, que la iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla de nada en el Antiguo Testamento, como mal se le llama, y es un paréntesis entre el trato de Elohim y el trato con Israel. En eso están de acuerdo todos los dispensacionalistas, que Israel está ya, dejó de ser el pueblo y que ahora el pueblo es la iglesia. Eso dicen los dispensacionalistas. Y lo otro que habrá o la segunda creencia es que habrá un rapto secreto antes de la tribulación. La Biblia no habla de ningún rapto antes de la tribulación y menos antes de la venida del Mesías. Son mentiras. Estos son interpretaciones que no tienen un fundamento bíblico, sino solo en la mentalidad de gente antisemita que se basó en las teorías de las dispensaciones para creer estas cosas, para interpretar estas cosas, para buscar cada vez más alejarse de su raíz, que la raíz del cristianismo, aunque no lo quieran creer, es hebrea. Es hebrea. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito, por motivo de tiempo no lo vamos a hacer, pero yo les invito a que ustedes lean Romanos 11. Miren cómo Pablo se vuelve a los gentiles. Allí les dice, y ustedes gentiles les hablo.
Y les empieza a decir, no se crean la gran cosa, porque antes ustedes estaban alejados de todo esto. Ustedes no eran pueblo, pero han sido injertados en el pueblo. No se sientan arrogantes, no piensen que son los únicos, no piensen que son los mejores. Ustedes ahora son parte del olivo natural. Ustedes ni por naturaleza podían entrar, pero aún así el Eterno, nuestro Padre Celestial, en contra de su naturaleza los injertó, y ahora ustedes están en contra de su propia naturaleza, deben de dar los mismos frutos que el árbol natural, y el árbol natural es Israel, no la Iglesia Católica, no el cristianismo, es Israel. Así que ustedes, si realmente entienden, no fueron injertados al cristianismo. Ustedes por la fe tienen derecho a ser injertados al pueblo, a un pueblo, no a una religión. Amados, es urgente que entendamos esto, porque los tiempos cada vez más se están acortando, que avivamos el fuego que hay en nosotros, que busquemos ahora al Eterno con más convicción, con más compasión hacia nuestro prójimo, que demostremos realmente que el Eterno está trabajando en nuestras vidas, que lo estamos dejando trabajar, y que no sea nuestro orgullo por encima de lo que el Eterno nos ha dado, nuestro Padre Celestial. Y por eso debemos seguir llevando esa voz que dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus maldiciones, para que no sean partícipes de todo el castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Y urge que tú salgas del pecado, que te arrepientas, que busques a nuestro Padre Celestial, que lo busques de todo corazón, que lo busques haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos y saliendo de todos estos sistemas que a la luz de la verdad se alejan completamente de lo que es la Escritura, de lo que es el propósito principal de nuestro Mesías, de venir a consumar la nueva alianza, de restaurar a su pueblo y de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, y si tu hermano o hermana que me escuchas tienes o estás de acuerdo con nuestra causa de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de ayudarles, de mostrarles el camino, de enseñarles lo poco o lo mucho que el Eterno hasta el día de hoy ha permitido que aprendamos y enseñemos, de vivir la palabra, si estás de acuerdo con ello, te invitamos a que nos apoyes por sobre todas las cosas con tus oraciones, con tu clamor al Eterno por nuestras vidas, por nuestra salud, por la provisión. También con tus ofrendas voluntarias, con tus donativos, con tus aportes, con tus diezmos voluntarios, para ayuda de esta casa y de los menos privilegiados, porque a través de tu ayuda, de tu aporte económico, nosotros podemos primeramente llevar esa voz de restauración, compartir, colocar este granito de arena, de llevar la palabra, de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de enseñarle a las naciones que debemos guardar la obediencia al Eterno, no la religión, y también de la ayuda a los menos privilegiados, a nuestro prójimo, a aquellos que están en necesidad, en enfermedad, que no tienen a veces para el pan nuestro de cada día. Por eso, si el Eterno, que es bueno, te ha colocado en ti ese corazón, te invitamos a que nos apoyes, a que nos ayudes con estas peticiones que hemos hecho delante de ti. Y que nuestro Padre que está en el cielo te bendiga mucho. Y como lo dice su palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. El Eterno, que es bueno, te bendiga y te guarde.